Bueno, niños, ¿se acuerdan del tema pasado? ¿Cuál era el tema? Hablábamos de Dios Padre, creador de todo. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículo 11. Muy bien, hablábamos del Padre creador de todas las cosas, creador del cielo, de las estrellas, del sol, la luna, de los astros, creador de los animalitos, del mar, de la tierra, de los manantiales, del cielo, de las nubes, creador del hombre, creador de la mujer, que nos creó a imagen y semejanza de él, a todos los animales del campo, animales silvestres, animales que se arrastran sobre el suelo, las aves, animales del mar, y a toda clase de animales creó Dios y nos hizo a nosotros, y toda clase de plantas con semillas, plantas que dan frutos, plantas que dan semilla. Él es el creador de todo el universo y creador de nosotros. De eso se hablaba en el tema pasado. Ahora vamos a hablar de Jesús. ¿Conocemos quién es Jesús? Pues lastimosamente a veces no nos llama la atención conocer a Jesús. Más ustedes, niños de la doctrina, que deben de conocer a quién van a recibir. ¿A quién es ese que voy a recibir? A Jesús de Nazaret, que nació en Belén. Nació de la Santísima Virgen María, de una doncella. Y su padre fue Dios, Dios del cielo. Y en esta tierra, su padre adoptivo, San José, un buen hombre prudente, casto, un hombre que da ejemplo para todo hombre, un hombre sencillo, humilde y bueno. Jesús, sabíamos que, conocemos qué lengua conocía Jesús. El arameo. Él hablaba el arameo, dialecto, pero podía leer el hebreo también. Y podía platicar con los romanos. Él era muy estudioso, Jesús, y hablaba el latín también. Hablaba más idiomas, el latín. Pero desde los 30 años se dedicó de lleno a predicar el evangelio, desde los 30 años. Hay mucha gente que los sigue por su testimonio. Él vino a cumplir una misión en esta tierra, a salvar a los hombres. Y él, su escolaridad eran las bases de educación debido a sus padres. Los estudios especializados de Jesús eran de la ley. Muy bien, a veces ustedes niños no se enfocan a veces a quién van a recibir. Piensan que nada más van a hacer la primera comunión y ya. Porque sus papás los acercan a hacer la primera comunión, pero en sí no saben a quién van a recibir, a Jesús de Nazaret, al Redentor. Porque en el tema pasado hablábamos de la primera persona divina, que era Dios creador. Ahora hablamos de Dios Redentor, que es Dios, es un solo Dios, y es Jesús que se hizo carne. Él nació, siendo Dios, nació de la Santísima Madre María. Él, cuando empezó su vida publicana, curó a muchos enfermos, a leprosos, a ciegos, a mudos, a cojos, a paralíticos. Curó toda clase de enfermedades. Y los que tenían mucha fe acudían a él. A algunos lo creían que era un loco, otros que era un profeta.
Otros que era un maestro poderoso en palabra y obras. Ni siquiera sus amigos lo entendían. Él ¿Y qué dijo Dios? Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Desde los 30 años comenzó a anunciar el evangelio con toda seguridad. Entonces, sabemos quién es Jesús. Él vivió en Palestina hace más de 2000 años. Y sabían que Jesús también, antes de ser hombre, antes de, pues de todo lo que les estoy platicando, también fue un niño como ustedes. Su padre San José y la Santísima Virgen María, y él jugaba como todos los niños, pero la diferencia que era un niño obediente, bueno, y no era ni grosero, ni malcriado, ni le rezongaba a sus papás. Él era obediente, ayudaba a su mamá, la Santísima Virgen María, que a lo que se le ofreciera cuando era niñito, y jugaba. Y se enseñó a trabajar en la carpintería con su papá San José, su padre adoptivo, porque su padre verdadero era Dios. Entonces, era un niño normal como todos ustedes niños. Ya fue creciendo y se educó también estudiando. Y hablaba muchos idiomas, pero su idioma de él era arameo, era dialecto. Y más sin embargo, hablaba el latín, hebreo, también se acercaba con los griegos. Él hablaba idiomas. Era muy estudioso Jesús y muy inteligente desde chiquito. Le gustaba mucho leer libros. Estudiaba demasiado. Era un niño muy inteligente, obediente, educado, respetuoso con sus papás. Y ya grande, pues, él vino a cumplir una misión, a salvar a la humanidad. Esa era la misión que tenía aquí en la tierra. Pues muy bien, niños. En este tema estamos conociendo quién es Jesús. Pues, qué bueno, me da gusto que están conociendo a quién van a recibir, porque qué lástima de que nada más van a hacer la primera comunión, pero no saben ni a quién van a recibir, ni nada, y así, con estos temas, pues ya se están acercando a Dios y a conocer a quién van a recibir, a Jesús de Nazaret en su corazón, en su mente, en su alma, en su corazón. Muy bien, niños. La tarea que les voy a dejar hoy es sobre este tema, el tema que hablamos ahorita. Es tema número 4. ¿Es Jesús realmente el Hijo único de Dios? Y aquí dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14.